Cada vez que abres un juego de disparos en primera persona, un juego de mundo abierto, o un juego de cartas, estás jugando algo que existe gracias a un solo juego que lo inventó todo. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue una idea que nadie había tenido antes. En 1993, id Software lanzó Doom. Era un juego en primera persona donde corrías por pasillos matando demonios a velocidad brutal. El problema es que las computadoras de la época no podían renderizar gráficos en 3 dimensiones reales, así que John Carmack inventó un motor gráfico propio que simulaba la profundidad. Técnicamente era un truco. Visualmente era una revolución. Doom se distribuyó gratis por internet en su primera versión, algo que nadie había hecho antes. En sus primeros 2 años tuvo más descargas que instalaciones de Windows 95. Microsoft estaba tan preocupado por su popularidad que intentó comprar id Software. John Carmack dijo que no. Hoy cada shooter en primera persona que existe, desde Call of Duty hasta Valorant, existe porque Doom lo inventó en 1993 con un equipo de menos de 10 personas. En 1996, Game Freak lanzó Pokémon Rojo y Verde en Japón. Era un juego de rol donde capturabas criaturas y las hacías pelear. El concepto lo inventó Satoshi Tajiri, un diseñador que de niño coleccionaba insectos y quería recrear esa experiencia en una Game Boy. Tardó 6 años en desarrollarlo. Durante ese tiempo Game Freak casi quebró 2 veces y varios miembros del equipo trabajaron sin sueldo para que el proyecto sobreviviera. Nintendo casi cancela el juego en varias ocasiones. Pokémon se convirtió en la franquicia de medios más rentable de la historia con más de 150 mil millones de dólares generados entre juegos, cartas, series y merchandising. Por encima de Star Wars, Marvel y Harry Potter. En 2001, Rockstar Games lanzó GTA 3 y cambió para siempre lo que podía ser un videojuego. Por primera vez tenías una ciudad entera para explorar libremente, podías ignorar la historia principal y simplemente vivir dentro del juego. Robar autos, explorar callejones, causar caos, o simplemente manejar escuchando la radio. Antes de GTA 3 los juegos eran lineales. Ibas del punto A al punto B. Rockstar demostró que podías darle al jugador un mundo y dejar que él decidiera qué hacer con él. GTA 3 vendió 14 millones de copias. GTA San Andreas vendió 27 millones. Y GTA 5, lanzado en 2013, lleva más de 200 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia. Ya lo conoces. Un sueco solo en su apartamento creó el juego sandbox más vendido de la historia. Pero lo que no todo el mundo sabe es que antes de Minecraft no existía un género llamado sandbox de construcción. Notch no copió nada porque no había nada que copiar. En una semana programó la base del juego. En su primer día de ventas recaudó más de $4.000 sin ningún tipo de marketing. Solo gente compartiéndolo en foros. Hoy hay cientos de juegos que existen solo porque Minecraft demostró que la gente quería construir mundos libremente. Roblox, Terraria, Valheim, todos en deuda con un proyecto que empezó en una semana en un apartamento de Suecia. En 2011, From Software lanzó Dark Souls. Era brutalmente difícil, no te explicaba nada, y te mataba constantemente. La crítica no sabía cómo clasificarlo. Los jugadores lo amaron de todas formas. Creó un género que hoy se llama Souls-like, con decenas de juegos intentando replicar esa fórmula de dificultad extrema, exploración y narrativa ambiental. Youtube, Elden Ring, Lies of P, todo Souls-like. Todo porque Hidetaka Miyazaki quiso hacer un juego donde morir fuera parte de la experiencia y no un fracaso. Dark Souls vendió más de 27 millones de copias. Elden Ring, su sucesor espiritual, vendió 25 millones en su primer año solo. Doom inventó los shooters. Pokémon inventó los juegos de captura. Ta inventó el mundo abierto. Minecraft inventó el sandbox de construcción. Dark Souls inventó los Souls-like. Cada uno de estos juegos no solo fue exitoso, creó una categoría entera que miles de juegos después intentaron imitar. ¿Qué género crees que falta por inventar? Déjamelo en los comentarios.